Hola, hola a todos. Mi nombre es Cecilia Palavecino, soy amiga de Vane y esta vez voy a estar como entrevistadora, porque Vane nos ha entrevistado a todos, a los 39 restantes del Congreso, y hoy es su espacio, su lugar, porque Vane también tiene muchas cosas para contarnos. Así que bienvenida, Vane, a tu Congreso, pero como disertante. Hola, Ceci, te agradezco enormemente que me hayas querido acompañar, no quería estar sola, así que te agradezco que hagas tú las veces de entrevistadora. Pues, a ver, yo hoy voy a hablar de un tema que para mí es súper importante y al igual que tú, Ceci, estoy segura que te ha tocado verlo mucho en asesoría últimamente y es la cantidad de mamás que por una u otra razón se sienten que no dan el ancho, que no son suficientes, que están estresadas, que la vida no les da, que no son suficientemente buenas mamás. Entonces, eso es un tema que yo quería tocar el día de hoy. Y para esto voy a comenzar a compartir pantalla. Y el tema se llama Educando desde nuestra imperfección. Los mitos de la mamá perfecta. ¿Y por qué mitos? Porque muchas veces nos creamos en nuestra cabeza ideas, ¿sí? Que no son reales y por eso son mitos. Entonces, voy a comenzar hablando un poquito acerca de las expectativas que muchas veces tenemos porque nos pasa algo, que como mamás a veces tenemos unas expectativas que van totalmente en contra de la realidad hacia nuestros hijos, pero nos pasa exactamente con nosotros. Queremos ser mamás siempre felices, sonrientes, que nada nos afecte, que la vida fluya, que nada nos genere estrés, y esa no es la realidad es otra. Entonces, el tema es cómo ser felices, cómo ser la mejor mamá que nuestros hijos necesitan con esa realidad que nosotros nos toca vivir a cada una. Y para esto quería tocar el tema del perfeccionismo. ¿Por qué el tema del perfeccionismo? Porque cuando queremos hacer las cosas, a veces demasiado bien, en este afán de querer hacer las cosas bien, caemos en esto, ¿no? Y te voy a leer la definición de perfeccionismo para que tú me digas si alguna vez también te has sentido así. A ver, la definición de perfeccionismo es la inclinación a considerar inaceptable cualquier cosa que no sea perfecta, especialmente la de fijarse metas poco realistas. Esa risa te delata un poco, porque creo que todas hemos estado ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el perfeccionismo? Que quita el disfrute de la vida, es decir, cuando tratamos de hacer todo perfecto, dejamos de disfrutar. ¿Por qué? Porque nunca nada es suficiente. Y no se trata de eso, ¿no? Se trata de disfrutar lo que tenemos entre manos, a nuestros hijos, a nuestra pareja, todo lo que constituye nuestra familia. Y por otro lado, el perfeccionismo también evita que seamos vulnerables y tampoco nos deja que tomemos riesgos. ¿Y qué es lo que pasa? Que la vulnerabilidad y el tomar riesgos nos ayudan a crear conexiones genuinas. ¿Por qué? Porque para amar, que es conectarnos, hay que tomar riesgos. Para amar a un hijo, para traer un hijo al mundo, para amar a tu esposo, para amar a tu pareja, hay que tomar riesgos y tenemos que ser vulnerables y mostrarnos tal cual. Pero el perfeccionismo muchas veces no nos deja hacerlo. Entonces, es súper importante que sepamos que el perfeccionismo es algo que tenemos que desterrar por una sencillísima razón y es nuestra condición de humanos. Y como humanas jamás vamos a poder ser perfectas. Una vez nosotros aprendemos a abrazar nuestra imperfección, a realmente abrazarla, entonces vamos a lograr tener una mirada más compasiva hacia nosotros, pero también hacia los demás. Aquí he hecho una pequeña lista para que quienes nos están escuchando se examinen para que vean si pueden caer a veces en el perfeccionismo. Sé que es mucho, así que lo voy a leer rápidamente. Ustedes tómenle foto, ¿sí? Si quieren, para irse examinando. Entonces, se obliga a más cosas de las que puede hacer. Rara vez delegamos en otros. Queremos tener el control. Competimos constantemente. Se siente mal si no es mejor que fulanito o sutanito. Nunca parece estar satisfecho con nada. Critica frecuentemente a los demás.
Da mayor atención a los comentarios negativos que a los positivos. Debe de sobresalir en todo lo que hace. Debe de estar delante de los demás. Cree que no hace nada bien o que no es agradable para los demás. Si comete un error, esto quiere decir que hay algo mal en ella o en él. Tiene un miedo grande a ser rechazado. Es ansioso o padece de ansiedad al expresar su opinión a los demás. Está pendiente de todos los detalles, aún de los más mínimos. Piensa que cada detalle tiene que ser perfecto. Siente preocupación constante, ansiedad, y actúa de acuerdo a cómo cree que los demás esperan de él o de ella. Quiero que sepas que esta lista se ha quedado corta, Ceci, ¿sí? Es mucho más, Vos pero lo lees y ya me cansé. sí, yo sé, pero caemos en esto, ¿cierto? O sea, caemos en esto, ¿no? Y entonces, esto nos puede llegar a preguntarnos cuáles son las fuentes del perfeccionismo. Y esto la psicología lo ha venido estudiando por mucho tiempo y las fuentes son múltiples, es decir, no hay solo una sola causa del perfeccionismo. Eso va a depender de cada uno de nosotros, de nuestra historia personal. Puede ser que para alguien en la vida haya recibido muchísimos elogios, ¿m? O que haya recibido críticas constantes. Fíjate, son dos cosas totalmente distintas. Que le haya faltado atención de parte de sus padres o de sus cuidadores primarios, que hayan existido mucha comparación entre hermanos o con sus pares, es decir, amigos, compañeros de colegio, que su autoestima haya estado definida por lo que otros pensaban de ello, que nuestra interpretación de lo que teníamos que hacer era X o Y para poder ser aceptados. Esto lo aprendemos en la psicología adleriana, ¿no? Que cuando un niño va creciendo, se forma una idea de cómo es aceptado en el mundo y actúa de esa forma. Entonces, por ejemplo, si un niño cree que tiene que ser aceptado haciendo caso, entonces complace siempre a los demás. O puede ser que el otro sienta que tiene que ser mejor que los demás. Entonces, todas estas fuentes, múltiples fuentes pueden ser el origen de nuestro perfeccionismo. ¿Cuál es la clave? Conocernos, permitir conocernos y si hay cosas que tenemos que ir mejorando o cambiando, démonos el permiso de sentir para cambiar, pero con mucha paciencia. Tengámonos paciencia. Nosotros las mamás primero, porque a veces somos demasiado exigentes, entonces tengámonos paciencia para cambiar. Luego, aprendamos a reírnos de nosotras mismas. El sentido del humor es importantísimo, ¿sí? Es decir, no somos perfectas, ya lo dije antes, aprendamos a reírnos y a disfrutar y a abrazar nuestra imperfección. O sea, aquí me quedo ya con esto del perfeccionismo para pasar a hablar un poco acerca de los mitos que nos rodean acerca de lo que es ser buena mamá, ¿sí? ¿Qué es eso de ser buena mamá? Porque hemos venido escuchando muchísimas cosas a lo largo de la vida y aquí he puesto solo algunos, porque son demasiados, pero puse aquellos que me parecieron más relevantes, ¿sí? Entonces, el primero, Ceci, no sé si tú has escuchado esto, y es ujú, Sí, que sí. Es que suena a egoísta. ya, exacto, que el autocuidado es egoísta. Y aquí quiero hacer una comparación con las líneas aéreas. Es decir, las líneas aéreas no es que sean maestras de educación, ¿sí? Porque no lo son. Pero sin embargo, hay una cosa que me encanta, que cuando tú te subes a un avión, entre las indicaciones que dan antes de despegar, ¿qué es lo que nos dicen? Que si hay una baja de presión, entonces van a caer mascarillas del aire y ¿quién se la tiene que poner primero? El papá. Y después, o la mamá, y después se la tiene que poner al niño. Pero ¿y por qué es esto? Nos podemos preguntar, ¿sí? Porque si el adulto no está bien, entonces no va a poder cuidar al niño. Y ese es el mismo principio que aplica para el autocuidado. Si mamá no está bien, no va a poder cuidar a su familia. Entonces, el autocuidado quiere decir que nos cuidamos como un acto de amor hacia los demás. Eso es el autocuidado. ¿Qué pasa si siempre y solamente ponemos a los demás primero? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que acabamos exhaustas,
que necesitamos nuestro espacio, necesitamos nuestro tiempo para desahogarnos, para estar en paz con nuestra imperfección, ¿sí? Para sacar todo aquello que nos colma el día, porque en el día a día el estrés se va acumulando y podemos llegar a ser como una olla de presión. Entonces es importante darnos ese espacio. Entonces yo aquí les invito a aquellas que nos están escuchando que se pregunten, ¿qué es eso que cada una de ustedes necesita hacer para sostenerse a ustedes mismas, para enriquecerse como persona, para tener una vida que aman? Recuerden que las mamás felices lideran familias felices, ¿sí? Eso es como lo que tenemos que recordarnos siempre cuando pensemos en el tema del autocuidado. Y por otro lado, recordar que estamos modelando conductas para nuestros hijos. Si mamá o papá están tranquilos en casa, entonces, ¿cómo va a ser el ambiente en casa? Va a ser tranquilo, ¿sí? Va a ser tranquilo, va a ser sereno. Y les estamos enseñando a nuestros hijos que también ellos tienen que tener un tiempo para qué, para cuidar de ellos, ¿sí? Para cuidar de ellos. Y recordar por último que se lo merecen y lo necesitan. Luego, el segundo mito, vuelvo a compartir pantalla. Ok. El segundo mito sería que las buenas mamás siempre protegen. Y acá no sé si logran ver, si logran ver bien esta foto. A mí me encantó, porque el niño está completamente envuelto en papel burbuja. Eso es porque si se cae no sufre ningún daño, ¿no? Entonces, aquí es súper importante y quiero hacer una aclaración. Una cosa es proteger y otra cosa es sobreproteger. ¿Qué quiere decir proteger? Quiere decir ayudar a nuestros hijos a darles habilidades de vida cuando todavía no las han aprendido, ¿sí? Cuando ellos no pueden cuidarse todavía por sí mismos. Cuando están más pequeños, entonces los vamos a proteger más, pero los vamos soltando a medida que están creciendo. Sobreproteger quiere decir que les damos servicios que ellos están perfectamente capacitados para dar. Eso es la sobreprotección y es sumamente dañina. ¿Por qué es dañina la sobreprotección? Porque los hacemos inútiles. Es decir, no les dejamos que ellos desarrollen habilidades que perfectamente pueden tener para la vida. Entonces, hay que dejar a nuestros hijos paso a paso. Es bien importante, Ceci, no sé si a ti te pasaba con los tuyos chiquitos, que a veces creemos que nuestros hijos no son fuertes, ¿no? Y aun cuando crecen o que no van a poder enfrentar algo, y lo enfrentan mejor de lo que nosotros creemos, ¿no? Y sobreproteger es sumamente desalentador. ¿Por qué? Porque les hace sentir a los hijos que no pueden hacer las cosas solos, que alguien más las tienen que hacer por ellos. Entonces aquí he preparado unas cuantas preguntas que se las voy a leer en forma breve para que cada quien se analice si puede ser que de vez en cuando caiga en la sobreprotección. Entonces, por ejemplo, hacen rutinariamente cosas por sus hijas o sus hijos que ellos pueden hacer por ellos solos. Te haces cargo de las responsabilidades que les corresponden a tu hijo. Les das servicios o les prestas servicios especiales que son innecesarios. Cubres cosas que han pasado o mientes para no hacerles sentir triste. Por ejemplo, el otro día leía que una mamá se le había muerto el pescadito a su hija. Tenía la niña tenía un pescado mascota y se murió. Entonces la mamá, para que la niña no sufriera y no llorara, fue a la tienda, ¿sí? A comprar otro pescadito y ponerlo en la pecera, para que cuando la niña llegara no sufriera. Obviamente la niña se dio cuenta que ese era que ese no era su pez. ¿Sí? O sea, y fue doble un poco la decepción, ¿por qué? Porque le dijo: "Mamá, ¿qué pasó con mi otro pescado?". Entonces, no se les puede evitar los sufrimientos a los hijos. Es decir, el sufrimiento, más dentro del seno familiar, que es tan protegido, es incluso a veces hasta recomendable. Yo se lo escuché una vez a una psicóloga que tú y yo conocemos, Ceci, Anabela Shaked, que el sufrimiento dentro del ámbito familiar, que es un ambiente tan protegido, es súper bueno para que los niños comiencen a crecer en resiliencia, ¿no? Porque la vida no es fácil, el mundo no es fácil. Luego, otro ejemplo, dices cosas como constantemente, cuidado, eso es peligroso, voy a hacer
esto por ti porque tú no lo puedes hacer solito. Luego, cuando le hacen alguna pregunta a tu hijo, ¿respondes tú por él? ¿Mm? Hablas constantemente a la escuela para que le toque cierta maestra o para que le toque cierto grupo de amigos o cierto grupo de compañeros. ¿Manejas o micromanejas el tiempo de tu hijo o le llevas su agenda? Entonces, todas estas preguntas son clave para ver si estamos cayendo en la sobreprotección. Si tú identificas que estás cayendo en alguna de estas, entonces, ¿qué hacer? Bueno, pues primero reconocerlo, asumirlo, y yo diría una cosa básica. Antes de hacer cualquier cosa por tu hijo, preguntarte, ¿esto puede hacer él o me necesita que yo lo haga? Si él lo puede hacer, déjalo, ¿sí? Es un examen constante, pero que vale la pena hacer. Luego, el tercer mito, mis hijos son mi reflejo. Yo no sé tú, Ceci, pero yo creo que esto es realmente agotador, ¿sí? Es realmente agotador pensar que nuestros hijos son nuestro reflejo, ¿sí? Porque eso nos lleva a preguntarnos constantemente cómo soy yo como mamá, ¿sí? Cuando mis hijos son mi reflejo. Y nos lleva a ver en parte como que fuesen nuestra propiedad, como lo que ellos hagan me va a definir a mí como mamá. Y si en algo estamos tratando o para algo estamos tratando de educar a nuestros hijos, es para que sean seres libres y responsables. Cuando están pequeños, lógicamente que van a estar más dentro de la burbuja familiar, ¿no? Vamos a poder tenerlos más en control. Pero a medida van creciendo, es obvio que van a salir de nuestro control, es obvio que van a cometer errores, que van a haber equivocaciones, que se van a equivocar una y otra vez. Y ante esto, ¿qué se puede hacer? Acompañarles, que no es lo mismo que rescatarles, es acompañarles y tratar de ayudarles, si te lo piden y te permiten, a buscar una solución, porque una cosa es tener niños pequeños y otra cosa es ya tener adultos, ¿cierto? Entonces, em, nuestros hijos no son nuestro reflejo. Y para esto las quisiera invitar a que tengan una cosa súper presente en mente, y es que la educación que les tenemos que dar a nuestros hijos es una educación a largo plazo. Y por ser a largo plazo, muchas veces los resultados son más lentos, pero valen la pena. Y en este mundo en el que vamos corriendo, corriendo, a veces esto se nos olvida. Entonces, la invitación es pasar de una educación en la que queremos ver los resultados pronto a una educación basada en el largo plazo, a una educación más calmada, más tranquila, centrada en la persona, que beneficie a mi hijo en qué, en adquirir habilidades para la vida. Y entonces, aquí he creado un pequeño cuadro para que se me entienda un poquito mejor de la diferencia entre la maternidad a largo plazo y la maternidad a corto plazo, que son errores en los que muchas veces caemos. Entonces, la maternidad a largo plazo, ¿cuál es la meta? Ayudar a que los hijos se conviertan en seres responsables, cooperativos y capaces en la sociedad. Entonces, estamos educando a hijos para el mundo. Mientras que en el corto plazo es resolverle los problemas de inmediato, Sí, sin pensar en las consecuencias a largo plazo, ni en su aprendizaje, ni en su desarrollo como ser, ¿sí? Como persona. Luego, la maternidad a largo plazo es prepararles para la vida y empoderarles, hacerles fuertes, hacerles personas resilientes, de principios, de virtudes, de valores. Mientras que la del corto plazo es proteger y controlar todo lo que ellos hacen. Luego, la maternidad a largo plazo, permitir los errores y que sean oportunidades de aprendizaje. Yo no sé si tú, Ceci, pero una de las cosas que más me marcó a mí con la disciplina positiva y me sigue marcando es aprender a ver los errores como oportunidades de aprendizaje. ¿Sí? sí, absolutamente. Te ¿Verdad? cambia la mirada, Exacto, te porque, cambia la mirada. ajá, bien lo has dicho, te cambia la mirada, porque si no es un juicio súper severo sobre nosotros. ¿Por qué me equivoqué? Soy una tonta. ¿Cómo se me ocurrió? Permitir que los errores pasen por nuestra misma humanidad, ¿no? Y ver qué podemos aprender de ellos. Mientras que el corto plazo es, los errores no están bien, no se cometen, no se pueden cometer errores. ¿M? A largo plazo es hacer junto a ellos, acompañarles en su proceso, acompañarles. El otro es hacer para ellos y por ellos.
Entonces, se va viendo la diferencia. Luego, a largo plazo es un enfoque educativo totalmente basado en la cooperación. Es súper importante que los niños tengan encargos en casa. ¿Por qué? Porque esto a su vez los alienta y les da esa sensación de yo soy capaz de, yo puedo hacer esto, entonces, basado en la cooperación, para que el día de mañana, ¿qué? Sirvan a la sociedad, sirvan a su país, sirvan al mundo, sirvan a su familia. Mientras que el corto plazo es al revés, es un enfoque basado en complacer al niño. ¿Y esto qué es lo que pasa? Que fomenta la rebelión, el conflicto, una dependencia no sana. ¿Por qué? Porque cuando hay algo que no sea esa como a él le gusta, entonces ahí es a donde hay rebelión, a donde hay conflicto. Luego, la maternidad a largo plazo se enfoca en el sistema de creencias que origina el comportamiento, es decir, ver qué es lo que está originando ese comportamiento, qué creencias hay debajo del comportamiento. La teoría del iceberg que usamos tanto en disciplina positiva, qué emoción está ahí abajo que no la veo, qué sentimiento está escondido, por qué lo lleva a actuar así. Mientras que en el corto plazo, como lo que queremos es que cambie, resolver pronto, se enfoca solo en el comportamiento. Luego, aquí apunté más. La maternidad a largo plazo es una aceptación incondicional, incondicional del hijo que tenemos. Mientras Importante. que, Ujú. Mientras que en el corto plazo es una aceptación condicionada. Te quiero, aunque no lo digamos abiertamente, ¿no? Pero te acepto y te quiero solo si estudias esta carrera, solo si te acostas a esta hora, solo si comes de esta forma, solo si sacas estas notas en el colegio. ¿M? Luego, a largo plazo no hay juicio. En el corto plazo es un juicio constante hacia el niño, hacia el adolescente o hacia el adulto. En el largo plazo, mamá o papá es un líder, es una guía para su hijo, mientras que en el corto plazo es impositivo. Yo mando, se hace lo que yo digo. Luego, en el largo plazo, permite el aprendizaje y que se adquieran habilidades de vida, mientras que en el corto plazo da línea de acción a seguir. Vas a hacer esto, vas a estudiar esto, vas a comer de esta forma. Es totalmente distinto. Luego, por último, esta que me pareció importantísima, la maternidad a largo plazo se pregunta, ¿qué siente mi hijo acerca de sí mismo y de los demás? ¿Qué puede estar sintiendo mi hijo? Y de acuerdo a esto, ¿cómo le puedo ayudar? Mientras que en el corto plazo se pregunta, ¿qué sentirán y qué pensarán los demás acerca de mí como madre? ¿Mm? Entonces, en el largo plazo, quita la mirada de nosotras y nos enfocamos en ayudar a nuestro hijo. ¿Cómo? Ayudándole a construir habilidades de vida que lo constituyan en un ser completo, íntegro, de servicio para los demás y para la sociedad. ¿Mm? Y acá apunté las trampas en las que constantemente caemos las mamás cuando tenemos esta maternidad acelerada, ¿no? De querer el resultado ya, de querer que todo se dé ya. Primero, nos enfocamos en una expectativa totalmente irrealista, no razonable, ¿sí? Y aquí puse el ejemplo, como la de ser una madre perfecta. O sea, madres perfectas no hay, no existen. Entonces, esa es una expectativa irrealista. Entonces, ¿qué pasa? Que luchamos con la presión por ser una madre perfecta. Luego, al ser una meta inalcanzable, mamá falla. ¿Qué pasa después? Nos culpabilizamos, nos avergonzamos, nos criticamos constantemente y nos sentimos ridículas de haber hecho lo que hicimos para no ser perfectas. ¿Y qué pasa posteriormente? Que esto lleva a la ansiedad, a la depresión. ¿Por qué? Porque nos preocupamos constantemente de nuestra autovaloración. Entonces, ¿qué decidimos después? Voy a redoblar mis esfuerzos creyendo que si nos esforzamos más, entonces vamos a ser perfectas. Y posteriormente, ¿qué pasa? Regresamos al inicio del ciclo. Solo que ahora hemos puesto una expectativa todavía más alta y más irrealista. Entonces, ¿a qué es la invitación? A dar un paso atrás, ¿sí? Tranquilizarnos un poquito, tomarnos las cosas con calma, recordar nuestra humanidad. ¿Para qué? Para disfrutar de nuestra maternidad, disfrutar a nuestros hijos, aprender a vivir el día a día, de verdad, gozar esos momentos, porque más tarde que, o sea, más tarde que temprano, o más temprano que tarde, los hijos se van. Entonces, aprender a disfrutarlos. Luego,
Cuarto mito, que el matrimonio puede esperar a que los hijos crezcan. Y creo que a veces tenemos la noción equivocada que el matrimonio es algo así como que hecho de titanio, ¿no? Que nada lo puede destruir, que no hay nada que puede contra él. Y no hay cosa más, o sea, no hay mentira más grande que esa. El matrimonio hay que cuidarlo. El matrimonio se cuida en el día a día. ¿M? Es cierto que los hijos están pequeños y que a lo mejor vamos a tener que dedicar mucho más tiempo momentáneamente a cuidarlos, ¿sí? Pero ambos lo tenemos que tratar de hacer. Y esto no quiere decir descuidar a nuestra pareja. ¿M? ¿Por qué? Porque a la pareja la tenemos que cuidar también. Voy a dejar de compartir un momento. Siento que he compartido mucho. Así te veo también. Y entonces, ¿qué son cosas concretas que pudiésemos hacer para cuidar nuestro matrimonio? Primero, tener cada día un detalle de cariño con nuestra pareja, un beso, un abrazo, abrazarnos en la cama, tomarnos de la mano, ¿m? Tomar 5 o 10 minutos al día para ponernos al día. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué lograste? ¿Qué no lograste? Es decir, tener un espacio para que el otro sepa qué va de mi vida, ¿sí? ¿Qué va de mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Qué logré? ¿Qué no logré? Pongo 5 o 10 minutos como mínimo, ¿sí? Si puede ser más, pues obvio que es mucho que mejor. Luego, tratar de hacer una cita semanal si se puede o quincenal. Y esto no necesariamente quiere decir salir de casa, puede simplemente ser sentarnos frente a la televisión sin niños y compartir un vino, ¿sí? O compartir una gaseosa, pero estar solos, estar solos. Y cuando se pueda, tratar de salir de la ciudad solos los dos, ¿sí? Yo sé que esto es difícil, sobre todo cuando nuestros niños están pequeños, pero es súper importante. Y aquí me quería detener brevemente, Ceci. No me voy a detener mucho porque hay todo un bloque de ponencias de pareja, pero quería hablar súper breve acerca de 4 etapas que pasan en el matrimonio, ¿sí? Y la primera es esta etapa de la luna de miel. Yo no sé si vos te acordás recién casada, pero es como esa sensación de que venga lo que venga, que nada puede contra nosotros, ¿no? Es decir, vamos juntos contra el mundo. Aquí, que se aparte quien pueda, porque aquí voy con todo. Esa es como la primera etapa, es la etapa de la luna de miel. Luego, la segunda etapa es la etapa de la realidad. Y aquí es cuando comenzamos a enfrentar dificultades. Por ejemplo, comenzamos a pensar que nuestra pareja no es tan perfecta como pensábamos, como creíamos. Y nos comenzamos a cuestionar a lo mejor si hicimos una buena elección. ¿M? Por otro lado, se nos complican un poco más las cosas porque tenemos un trabajo profesional, tenemos los hijos, tenemos que atender la casa y decimos, pucha, esto no es tan fácil como yo pensé que iba a ser. O sea, ¿verdad? Mi cuento de hadas se ha venido para abajo, ¿sí? No es tan fácil. Y esta fase, hay que decirlo, es muy vulnerable. Muy vulnerable. Otra cosa que nos pasa con frecuencia a las mujeres, que quizás antes nos sentíamos que nuestros esposos nos necesitaban o nos deseaban, y que ahora sentimos que a lo mejor ya somos como parte del inventario de la casa, ¿no? Ojo con esto, porque los hombres sienten exactamente lo mismo. Entonces tenemos que tener cuidado acá. Y recordar que en esta realidad, en esta etapa de la realidad, también se puede tener una buena relación con la diferencia que aquí, a diferencia de la etapa de la luna de miel, quizás la comunicación va a ser un poco más profunda, más rica, va a llegar más a fondo. Luego viene la tercera etapa, que no le pasa a todos, pero les puede pasar a muchos, que es el estancamiento. Y esto se da cuando no se han podido resolver los conflictos de la segunda etapa. Y entonces, ¿qué pasa acá? Que se revuelven las heridas, y se convierte en amargura, incluso en odio. ¿Por qué? Porque no las hemos logrado resolver. Existe una distancia fría, nos convertimos en dos personas que habitamos, pero que no compartimos nada. ¿M? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza esta etapa? La desesperanza. Y aquí una cosa que yo quisiera decir es, no nos desesperemos, porque la resiliencia es una de las cualidades más importantes y surge en estos momentos. Eso sí, hay que buscar ayuda profesional. Tú sabes, así que para preparar la charla estaba leyendo
Y hay un estudio que dice que la mayoría de parejas tardan alrededor de 6 años para buscar ayuda profesional. 6 años. Entonces, cuando nosotros sintamos que las cosas no van, no nos tardemos en pedir ayuda. Busquémosla. Es mejor llegar antes a llegar cuando ya es más tarde. Cuesta mucho más, mucho más. Y por último, la etapa de la madurez. Entonces, si hemos logrado ocuparnos de nuestro matrimonio en todas las etapas anteriores, esta es una etapa súper enriquecedora. Es un periodo maravilloso. ¿Por qué? Porque juntas hemos navegado conflictos, hemos resuelto problemas, hemos pasado tormentas y las hemos sobrevivido juntos. Entonces puede ser una etapa dorada, bellísima, que se caracteriza por una profunda admiración y por una profunda gratitud a la persona que tengo a la par mía. Entonces, recordemos que nuestra relación es como un libro guía para nuestros hijos acerca de cómo puede ser una relación entre adultos, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que la sepamos modelar bien. Luego, el quinto mito es que las buenas mamás hacen la vida alegre y entretenida. Me gusta mucho ese payaso. Sí, esas somos nosotras a veces, o creemos que tenemos que ser nosotras, ¿sí? Entonces, primero, decir que no todas, o sea, no todas, por nuestra personalidad, por lo que sea, tenemos una personalidad en la que constantemente vamos a estar haciendo chistes, no, o sea, y no todas las mamás nos gusta tirarnos al piso a jugar con nuestros hijos, y está bien, hay que ver lo que cada una puede hacer. Eso por un lado. Y por otro lado, nos pasa constantemente que nos da pavor cuando nuestros hijos dicen estas palabras, estas dos palabras, estoy aburrido. ¿m? El aburrimiento es una cosa totalmente natural y hasta recomendable, porque es en el aburrimiento a donde se dan las mejores ideas. ¿Qué es lo que pasa? Que en la actualidad estamos mal acostumbradas y estamos mal acostumbrando a nuestros hijos a que constantemente estén con un dispositivo enfrente. Entonces, al estar con un dispositivo enfrente, erróneamente pensamos que no están aburridos, pero están viendo, no están desarrollando ninguna habilidad. ¿Por qué? Porque están como seres pasivos. Están simplemente viendo, están ocupando su tiempo. Para ser creativo, tenés que ocupar mente, tus sentidos, tenés que pensar, tenés que ejercitar. Entonces, eso es a lo que queremos llevar. Entonces, recomendaciones sencillas que les quisiera hacer para este mito es, cuando te digan, están aburridos, entonces tú decirles, ¿y qué se te ocurre que podés hacer? No se me ocurre nada. Ah, bueno, entonces yo te puedo ayudar a buscar y tener recursos de cosas que los niños pueden hacer. Algo súper bueno y súper útil es en la casa siempre tener cartulinas, tijeras, crayolas, yesos de piso, todas esas cosas que les ayudan a nuestros hijos a ser creativos, ¿no? Esto es importantísimo, tener como un banco de eso. Entonces, estas cosas nos van a liberar a nosotros un poco de la idea de que tenemos que estarlos entreteniendo constantemente y que nosotros tenemos que estar ahí. Es cierto, cuando están pequeños, los vamos a tener que acompañar más, porque nos necesitan más, ¿sí? Cuando son bebés, por ejemplo, cuando están en los primeros años de vida, pero los tenemos que ir soltando para que ellos vayan ejercitándose, ejercitando la creatividad y entreteniéndose solos. Entonces, esto es otra cosa súper importante que a veces nos pone un gran peso encima. Y por último, el sexto mito es, tengo que proveer la mejor educación para mi hijo. Y aquí no me refiero a educación escolar, no. Cada quien, de acuerdo a sus posibilidades, busca el mejor colegio para sus hijos. Aquí a lo que me estoy refiriendo es, por ejemplo, a esas clases extracurriculares en las que tenemos a nuestros hijos todas las tardes, a tratar de apuntarlo a lo último que ha salido. Y acá les quería leer 3 cosas en las que nosotros nos pasamos a veces para tomar las decisiones de acerca de en qué cosas vamos a inscribir a nuestros hijos y que puede no ser lo mejor, puede ser no lo más conveniente para ellos. Entonces, hay 3 cosas que tenemos que tener en mente.
cuando pensamos, si mi hijo comienza antes, entonces va a estar a la delantera siempre. Luego, segundo, creo que el mundo es muy competitivo. Entonces, si no educo a mi hijo para que sea competitivo, se lo van a comer. Y tercero, creo que sin mi involucramiento no voy a lograr que mi hijo haga nada. Y esto es súper desalentador para nuestros hijos. Es como decirles, no confío en tus habilidades, no sos lo suficientemente capaz. Y ya vimos que sí. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? Nuestro rol sí va a ser buscar un buen colegio dentro de nuestras posibilidades, pero no es sobresaturar a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que tener tiempo de juego, tiempo de estudio, tiempo de tranquilidad, tiempo de calma, tiempo de disfrute con nosotros también. Y el segundo rol es el aliento, ¿sí? Es súper importante alentar a nuestros hijos, porque aquí les estamos dando, y me acuerdo que Rudolf Reikurs decía que si una herramienta podemos usar en educación es el aliento. Si con una herramienta él se pudiese quedar o sea, no de disciplina positiva, pero para educar sería Ujú. alentar. ¿M? Entonces, aquí hay que recordar, lo importante es alentar, ¿por qué? Porque le da a los niños esa sensación de yo soy capaz, yo puedo. Y entonces ahí sí los estamos educando para el mundo, los estamos educando para la vida. Entonces, ¿cómo vamos a alentar? Obviamente, primero, evitar el desaliento, ¿sí? Evitar la crítica constante, el juicio constante. Tenemos que aprender a enseñarles que trabajen para ser mejores, para esforzarse, pero no para ser perfectos. Y por eso aquí es tan importante nuestro ejemplo también, ¿sí? Que nos vean que nos equivocamos todas las veces que sea posible y decírselo, me equivoqué, ¿sí? O sea, hice mal en hacer esto. Y si los hemos ofendido, pedir disculpas. Nuestros hijos no nos necesitan perfectas, nos necesitan humanas, pero también muy humildes. O sea, tenemos que transmitir esas virtudes hacia ellos. Em, sí, felicitar por el esfuerzo. ¿Por qué? Porque es mucho más significativo que los resultados, ¿sí? Esta otra cosa que es súper importante, separar el hecho de quien lo hizo. Es decir, podemos rechazar cierta acción, pero no rechazar a nuestro hijo cuando la cometió. Alguna acción puede estar mal y lo más probable es que pase con frecuencia, que se van a equivocar, pero no quiere decir que lo vamos a rechazar a él o a ella. Mostrar confianza en nuestros hijos. Y esto es bien importante que primero nos lo creamos, ¿sí? Tiene que ser sincero, porque nuestros hijos lo sienten, lo huelen, lo palpan cuando de verdad confiamos en ellos, ¿sí? Entonces, si no nos lo creemos, mejor no lo digamos. Más bien tratemos de vivirlo y practicarlo antes. Luego, recordar que el fracaso, ¿sí? O los errores, más bien, solo va a estimular a hacer más esfuerzo si viven en una cultura familiar en la que los errores sean motivo para querer aprender más. Y les recomiendo mucho la charla de Jane Nelson, que ella habla muchísimo acerca de los errores. Luego, que la verdadera felicidad viene de la autosuficiencia, es decir, el niño necesita aprender cómo cuidar de sí mismo. Y esto lo va a hacer en la medida en que confíe que puede hacerlo. ¿Y cómo se origina? Con el sentimiento de yo soy capaz de. Y luego, ya para ir terminando, ayudarles a que a nuestros hijos a desarrollar el coraje de ser imperfecto, como decía Rudolf Reikurs, es decir, no pasa nada si me equivoco, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo tiene una solución. Pero para eso, en nuestra casa, tiene que reinar esa cultura, ¿sí? O sea, y nosotros ir por delante y irle dando responsabilidad poco a poco, desde que son pequeños. Si todavía, mamá, no lo han hecho, entonces yo sí les recomiendo que se animen a hacerlo, porque eso es sumamente importante para nuestros hijos. Ok, y entonces ya a manera de conclusión, quería terminar diciendo que tenemos que tenernos paciencia. ¿Por qué? Porque cambiar toma tiempo. No es fácil. Todas traemos una mochila que venimos cargando desde el día que nacemos, ¿sí? En la que tenemos creencias, forma de vivir la vida, paradigmas de cómo se tiene que educar. Entonces toma tiempo. Tenemos que tenernos paciencia. Si notamos que hay cosas
que nos cuestan más, tenemos que analizarnos, porque a lo mejor hay algo dentro de nosotros que tengamos que sanar. Entonces, permitirnos el chance de hacerlo. Luego, recordar que lo importante es comenzar. Así como a nuestros hijos los vamos a alentar al esfuerzo, nosotros también hagámoslo con nosotros mismas. Lo importante es comenzar, dar pequeños pasos. Y estos pasos, además de ser pequeños, al principio quizás van a ser de tortuga. Vamos a ir lento, ¿no? Poco a poco. Luego, recordar que es normal desalentarnos. No es fácil tratar de estar de hacer las cosas bien. La educación cuesta, cuesta. Recordemos que educar es de las tareas más difíciles que existen. Educar bien a nuestros hijos, me refiero. Es de las tareas más difíciles que existen. Y sin embargo, no se le da el valor ni se considera como se debería de considerar. Entonces, es normal desalentarse, pero confiemos que estamos haciendo lo mejor por el bien de nuestros hijos. Entonces, el día de mañana vamos a ver los resultados y nos lo van a agradecer, ¿sí? Y si no, pues nos queda la satisfacción que hicimos lo mejor que cada uno de nosotros pudo por aquellos a quienes amamos. Bueno, con esto termino, Ceci. Aquí están mis redes sociales, por si no, por si alguien que está aquí viéndome no me sigue en alguna, en todas estoy como entre sneakers y tacones, en Instagram, en Facebook, en Spotify, en la página web y en YouTube. Y solo darles un enorme gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias y de verdad espero que esta pequeña charla les haya servido o les sirva un poco o bastante. Bueno, te agradecemos nosotros a vos, Vane, por habernos dado tu aporte esta vez. Y creo que esto de traernos lo de la imperfección, como vos decías, nos sacamos una mochila de encima y por lo menos yo después de escucharte este rato me siento más liviana. Eh, Chao culpa. Hacemos lo mejor que podemos y tranquilas, ¿no? Así Ujú. que te agradezco muchísimo porque realmente es muy alentador, hablas de lindo, es muy alentador para todas nosotras. Así que gracias a vos. Gracias, Ceci, por haberme acompañado. Feliz. Muchísimas gracias. Te mando un abrazote fuerte hasta Argentina. Bueno, lo mismo para El Salvador y para todos los que nos estén escuchando en este momento. Gracias. Hasta pronto. Gracias.